Bueno, buenas noches. El trabajo que le voy a presentar hoy surge de una pregunta muy concreta. ¿Puede un banco saber antes de prestar dinero si ese cliente va a pagar o no? Entonces, eso es exactamente lo que vamos a resolver aquí, usando técnicas de Deep Learning sobre datos reales de más de 300,000 solicitudes de préstamo. Mi nombre es Randy Fernández, del programa de doctorado en Ciencias e Ingeniería Estadística de la UNI, y el código completo está disponible en el GitHub para que ustedes puedan reproducir cada resultado. Nuestra agenda va a ser la siguiente, ¿no? La vamos a dividir en 6 partes, como pueden observar, ¿no? 6 bloques. Primero hablaremos del problema que estamos resolviendo. Luego, ¿por qué elegimos estos modelos? ¿Cómo preparamos los datos? Los resultados que obtuvimos y qué complicaciones técnicas tuvimos, y cerramos con algunas conclusiones. El problema. ¿Cuál fue el problema, no? El problema, teníamos una gran cantidad de datos, ¿no? Teníamos una gran cantidad de datos y queríamos abordar la predicción del default crediticio, ¿no? En términos simples, el perfil de un solicitante de préstamo que quiere estimar la probabilidad de que no pague, ¿no? Ahora, esto suena directo, pero tiene 3 complicaciones serias, ¿no? La primera, vamos a ser rápidos. La primera se refiere que el porcentaje de los que no cumplen, que son cerca del 8% ante un 92%. Una segunda complicación es la calibración probabilística, que es muy fundamental para el sistema financiero, ya que hay una norma contable internacional que uno tiene que cumplir. Y la tercera es la data heterogénea que tenemos. Siguiente, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del dataset, ¿no? El dataset, ¿de dónde se obtuvo? Se obtuvo del Home Credit Default RIS, publicado por el Home Credit Group, en una institución financiera que opera en mercados emergentes. Básicamente da préstamos a personas que no tienen historial crediticio formal en el sistema bancario tradicional. Entonces, aquí hemos obtenido nosotros 8 tablas relacionales con más de 56 millones de registros históricos. La tabla principal tiene 307,000 solicitudes de préstamo y esa distribución del 8% de defaults que ven en el gráfico que les presento, ¿no? Siguiente, ¿por qué los modelos, no? Ahora, los modelos, como podemos observar, hemos tomado 3 modelos. Un modelo que es mi baseline, que es el XGBox, es un árbol de decisión, ¿no? Es el punto de referencia, es el estándar en la industria para datos tabulares del 2016, domina competencias en Kaggle, ¿no? Y es el modelo más usado para el scoring bancario, ¿no? A nivel mundial. Entonces, este modelo lo vamos a comparar con el TAPNEP, ¿no? El TAPNEP, que fue diseñado específicamente también para datos tabulares por Google en el 2021, y su idea central es seleccionar dinámicamente qué variables son relevantes para cada decisión, en lugar de usar todas al mismo tiempo. Y siguiente modelo que vamos a utilizar, el FT-Trans, ¿no? Que es un modelo ambicioso, adopta la arquitectura Transformer, la misma que está detrás de los modelos de lenguaje como el ChatGPT. Bueno, esos son los 3 modelos que vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la arquitectura, ¿no? De la arquitectura. Vamos a ver un poco lo que es la parte matemática. En la arquitectura vamos a hablar de frente qué problemas hemos tenido. ¿De acuerdo? En el FT Transfer tuvimos que usar una arquitectura reducida en la dimensión del embedding, ¿no? De lugar de, usamos de 16 en lugar de 192, ¿no? Que es lo que recomienda el paper en la cual nosotros nos hemos basado, ¿no? Y el GPU que usamos, que es el Google Colab, es un Tesla T4, que es la memoria del video dedicada a la tarjeta gráfica, ¿no? El espacio donde viven los datos y los parámetros, ¿no? Son 15 gigabytes, ¿no? Con 882 variables y batch de 512 muestras y una arquitectura completa de 192 dimensiones, esa memoria simplemente se agota. Por lo tanto, tuvimos que reducir a lo que indicaba el paper. Ahora hablaremos del Paperline. El Paperline, nosotros primero comenzamos con un Paperline básico donde imputamos utilizando la mediana
o la media en algunos casos, ¿no? Para algunas variables, mientras que en el avanzado, ¿no? Utilizamos ya otras variables que le llamamos missingness, ¿no? Es simplemente un término técnico para referirse a la ausencia de datos cuando y dónde faltan valores en el dataset, ¿no? Con más del 5% de valores faltantes, creamos esta variable binaria adicional que vale 1 si el valor original era nulo y 0 si tenía datos. Esto nos dio cerca de 404 nuevas variables y llevó un total de 882 comparadas con las 122 que teníamos al inicio. ¿Por qué funciona esto? Bueno, sencillamente porque el score crediticio externo está faltando, pues puede significar que el cliente no tiene historial en esa fuente, ¿no? Y en ausencia en sí misma, informática sobre el perfil de riesgo del cliente, el top line básico simplemente ignora ese patrón y lo reemplaza por el valor de la mediana, ¿no? La segunda mejora en la imputación diferenciada fueron las columnas que vienen con tablas auxiliares, ¿no? Las imputábamos con 0, la razón es conceptual, si la variable de buró de crédito, su valor correcto es literalmente 0, no el promedio de lo que sí tienen historial. Entonces, imputar con la mediana ahí introducía información falsa. Entonces, eso fue lo que nos recomendaron cuando comenzamos nuestro trabajo. Entonces, hemos observado beneficios en la imputación, ¿no? Se ha visto mejoras en los 3 modelos con el Paperline avanzado. En el XGBox sube de un 0.006% en el AUX, en el FT Transfer un 0.009% y en el TAPNET un 0.013%, ¿no? En el TAPNET se observa que aumenta más, ¿no? Específicamente, ¿por qué? ¿No? Porque es más el beneficiado porque tiene sentido. Sus máscaras de atención son especialmente compatibles con variables binarias, como los indicadores del missingness, ¿no? Las 404 variables de ausencia tienen un rango de 0 a 1, perfectamente definido, y el mecanismo de selección de los features del TAPNET aprovecha mejor que las variables continuas originales que pueden tener cualquier escala. Resultados. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, los resultados principales son los que se adjuntan, ¿no? A ver, voy a mostrarles. Ahí están. Son los que se adjuntan, ¿no? Por ejemplo, en el XGBox alcanza un 0.784 de AUX-ROP, ¿no? Mientras que el FT Transfer un 0.779 y un TAPNET de 0.750, ¿no? El XGBox sigue siendo el mejor en discriminación, ¿no? Pero hay algo más importante que el AUX, ¿no? Que es el Brier Score, ¿no? Y que es justamente lo que hablábamos de la calibración, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con el Brier Score, es el que un poco indica qué tan ciertos son estas probabilidades que nosotros le damos, y podemos observar que en el XGBox obtiene un 0.165 y en el FT Transfer obtiene un 0.260. No, eso es casi el 58% más en error de estimación de probabilidades, ¿no? Entonces, ese error de estimación de probabilidades no es beneficioso. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que el XGBox tiene más acogida por el momento que el FT Transfer, ¿no? Bueno, en las curvas de entrenamiento también nos dicen varias cosas. Podemos observar aquí, por ejemplo, que el XGBox converge de forma monótona, sube gradualmente sin oscilaciones hasta una iteración de 386. El TAPNET muestra también una alta varianza entre épocas consecutivas. Y el FT Transfer tiene la mejor rápida en las primeras 15, ¿no? En las primeras 15 épocas y se estabiliza. Lo cual esperamos por la tasa de aprendizaje que usamos, ¿no? Para terminar, vamos a hablar de las complicaciones, ¿no? Y de que hemos obtenido en este trabajo y sus conclusiones, ¿no? Queremos decir que, siendo honestos, los problemas técnicos que tuvimos, primero, el problema fue de PyTorch, porque pretendí trabajar PyTorch desde mi computador y no se pudo. Tuve que utilizar el Google Colab, incluso no solamente el Google Colab, sino después también comprar memoria, ¿no? O sea, pagar para poder trabajar con lo que llamamos el TP4, ¿no? El TP4 de Google Colab.
Además, también a la hora de bajar la data, también tuvimos complicaciones, ¿no? Porque la forma como hoy se sube la data en Kaggle es diferente, ¿no? Y sencillamente, por último, el smooth para balancear las clases y el KNN Inputter para imputar valores faltantes también tuvimos varios problemas que nos demandaron demasiado tiempo, por lo cual tuvimos que reducir. Complicaciones o conclusiones para finalizar. Bueno, las complicaciones aquí las tenemos registradas. Ahora vamos a hablar de las conclusiones y con eso termino. Primero, que el eje XGBox sigue siendo el modelo más robusto para el scoring crediticio, el AUX 0.784 y mejor calibración. Segundo, el Papeline avanzado con indicadores de missingness mejora los 3 modelos. Ese hallazgo es generalizable en cualquier dataset con datos faltantes no aleatorios y captura el patrón de ausencia como una variable adicional que debería ser el paso estándar. Y tercero, el FT Transfer es competitivo en discriminación, pero la brecha de calibración todavía es alta, ¿no? Es casi el 58% adicional en Breeder Score, que es una barrera real para adaptación regulatoria directa, ¿no? Todos los modelos generalizan bien. El gap entre la validación y el TET es menor al 0.003, lo que confirma que el diseño experimental es sólido y los resultados son confiables. Para el cierre, cerramos que tenemos toda esta información en el GitHub que pueden observar, ¿no? Y si tienen alguna duda, ustedes pueden escribir en los comentarios del video de YouTube y yo con gusto se los puedo responder. Bueno, muchas gracias por el tiempo y nos vemos en otra sesión.